Hola a todos, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y hoy vamos a continuar con la segunda parte del primer capítulo de este interesante libro, Generación Idiota de Agustín Laje, así que sigan que ya vamos a empezar. Bueno, la segunda forma de edad y por lo tanto segunda forma de sociedad muy distinta se trata de los adultos. Y es donde los tiempos modernos llegan rebelándose contra todo lo que los viejos habían dicho antes. Es aquí donde el hombre reclama para sí el mundo y se coloca a sí mismo en el centro. Por doquier se reclama un hombre nuevo, desentendido de lo viejo, pero este hombre nuevo es cualquier cosa menos un niño. Se nace siendo un adulto. Y es este adulto quien tiene la concepción de que hay una serie de paso a paso histórico que conlleva a un fin en el cual es el protagonista, el adulto. Por ejemplo, Saint-Simon divide las edades en 3 etapas, donde el protagonista, una vez más, es el adulto. Lo cito a continuación. Los años dorados de la raza humana no están detrás de nosotros, sino frente a nosotros. Descansan en la perfección del orden social. Nuestros ancestros nunca lo vieron. Nuestros niños algún día llegarán a ello. Depende de nosotros, los adultos, despejar el camino. Desde la psicología, por ejemplo, Stanley Hall plantea que el individuo vive a lo largo de sus etapas de desarrollo lo que las sociedades han vivido a lo largo de su desarrollo histórico. ¿Y dónde es la gran cúspide del desarrollo de estas etapas? Ahí mismito, en su realización como adulto, dejando atrás todas esas etapas de las cuales no se debe ni hablar. Es decir, ni la figura del viejo ni la figura del niño se ajustan al ideal moderno. El único que se ajusta es el adulto. Porque donde el adulto tiene autonomía, el niño necesita tutores. Donde este hombre nuevo, este adulto, representa la construcción del futuro, el viejo representa un pasado inexistente. Mejor dicho, con el adulto nos bastamos y nos sobramos. O por lo menos de eso se jactan los tiempos modernos. Y también que el adulto ya no necesita a Dios. Como lo dijo Nietzsche, Dios está muerto. Pero lamentablemente el adulto no se da cuenta que con la muerte de Dios, entonces ese orden moral ha quedado sin fundamento. Ese fundamento que lo hacía entendible, que lo hacía autoevidente para todos y sobre todo que estabilizaba ese orden moral. Porque perder a Dios equivale a perder la fuente misma de lo bueno y de lo malo, gústenos o no nos guste. Luego entonces, sin Dios, el hombre ha quedado a oscuras. Y además observemos esto, la muerte de Dios también trajo la muerte de los viejos. ¿Por qué? Porque a ver, si un viejo pertenecía a un grupo social que tenía prácticas religiosas o místicas, entonces para ese grupo el viejo tenía un gran valor. ¿Por qué? Porque primero eran transmisores de tradiciones, segundo podían descifrar los más encriptados misterios que hubiese. Pero pues si el grupo social no tiene ningún tipo de práctica de este tipo, entonces ya es imposible ver al viejo como un poseedor de secretos, un poseedor de habilidades. Y así, sin más, con la muerte de Dios, el viejo queda privado de sus funciones que en otro tiempo eran relevantes. Entonces, recapitulando un poquito, vueltos contra toda tradición y quitando a Dios del centro, los tiempos modernos definitivamente no son los tiempos del anciano. Y es ese vacío justamente que quedó sin Dios el que la industria moderna del rejuvenecimiento va a intentar llenar sin éxito. Aquí otra evidencia de que los tiempos modernos no son tiempos del anciano, sino del adulto. Con las revoluciones tecnológicas y económicas, el aumento en la esperanza de vida creció. ¿Y qué pasa con eso? Pues mi querido, que llegar a viejo ya no resulta una rareza, porque llegar a la vejez ya no se puede interpretar como que el anciano venció todos los peligros durante lo largo de su vida y que llegó hasta aquí. No, ya no. Ya esto lamentablemente lleva a pensar que el viejo ya no tiene absolutamente nada que ofrecer. Bueno, y esto no es solamente para el viejo. También en la modernidad el niño no tiene nada que ofrecer, nada con lo cual pueda contribuir al desarrollo de la sociedad. Recordemos que solo el adulto es el que puede hacerlo, porque los niños no cambian el mundo ni lo construyen, en cambio el adulto sí. Y es que en los tiempos modernos los niños no son más que adultos en potencia. Y para esto, la pedagogía moderna, desde Juan Amos Comenio en adelante, buscarán métodos idóneos y correctos para lograr convertir ese niño en un adulto maduro, hecho y derecho, mejor dicho. Y bueno, no se puede negar que la niñez, esta etapa socialmente significativa, cobra sentido, es
a la luz de los tiempos modernos. Ya que, como lo mencionábamos hace un momento, el aumento de la esperanza de vida, aunque trajo un desencanto sobre los viejos, hizo empezar a que la niñez fuera algo notable. Porque en los tiempos anteriores, como la esperanza de vida era tan baja, la vida era más corta, entonces la niñez era fugaz. Esto no quiere decir que antes los niños nunca hubiesen existido, no, sino que es en la época moderna donde la etapa de la niñez se diferencia profunda y socialmente de las demás etapas de la vida. Esto le otorga contornos más claros al adulto. Entonces, poco a poco la niñez se va viendo como una etapa de profunda inocencia donde se requiere de supervisión y protección. Y adivinen, en la época moderna, ¿quién está para dar esa supervisión y protección? ¡El adulto! Los tiempos modernos necesitan adultos. Por eso Kant en el siglo XVIII definirá la ilustración como, textualmente, la salida del hombre de la minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Y a lo que hace referencia la salida de esa condición, no es al cumplir una mayoría de edad que puede variar en todos los países, no, sino a pensar por sí mismo y actuar de acuerdo con su propia razón. Bueno, pues con la salida de Dios, el hombre moderno coloca sobre sus hombros un peso bastante grande. O más bien, debe rehacer el mundo a su medida, donde tiene en mente todo el tiempo que el progreso de la historia que conduce a un fin de libertad y realización humana, según él, es responsabilidad exclusiva del adulto. Teniendo esto presente, la próxima semana vamos a llegar a la sociedad actual, la sociedad posmoderna, donde quien toma el control ya no es el adulto ni el viejo, sino el adolescente. Vamos a ver cómo nos va con eso. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!